implica que 1 más 1 sobre n a la n es igual a 1 más 1 sobre 10 a la 10, y eso es 1.1, que es 1 más 0.1 a la 10, y 1.1 a la 10 pues da un valor 2.7 algo, que bueno, habría que hacer el cálculo de 1.10. Después, si damos el valor 100, esta n pues se va a ¿qué cosa? La expresión 1 más 1 sobre n a la n sería 1 más 1 sobre 100 a la 100, y esto viene siendo 1.01 a la 100. ¿Ok? Entonces, al elevar esto a la 100, vamos a ver, si se eleva eso a la 100, nos da aproximadamente ¿cuánto? A ver, si pueden hacer el cálculo, alguien que traiga calculadora, que nos diga cuánto viene siendo, digamos, estos dos valores, 1.1 a la 10 y 1.01 a la 100. Disculpen, ya llegó el joven que nos hace favor de hacer la grabación de la clase. Ya estás grabando, correcto, muchas gracias. Muy bien, entonces, a ver, 1.1, déjenme ver si por aquí tengo yo esa tabla. Esta tabla de valores, porque no tenemos una calculadora a la mano. Entonces vamos a ver, cuando es a la 10 es 2.5937, esto marca 2.5937, entonces aquí iría 2.5937. Después a la 100 marca 2.7048. Aquí lo escribo. Bueno, es aproximación, desde luego, ¿no? Esto pues, no es exactamente igual, es una aproximación. Esto es aproximadamente 2.5937, y aquí es 2.7048. 2.7048. Aquí sería 7048. Después a la 1000. Si tenemos a la 1000, entonces tenemos 2.7169. 2.7169. Profesor. Sí. La cámara se desenfocó. Se desenfocó. Sí. Bueno, que me dices para corregir. Sí. A ver, ahora. Sí, ya se ve. Ok. Entonces, vamos a hacer el cálculo con 10,000. Si tomamos nosotros, le damos el valor a la n de 10,000, entonces tomaríamos un 10,000º, digamos, sería un 10,000º. Aquí fue cuando es 100 es un centésimo, cuando es 10 es un décimo, lo que va aquí, la parte decimal. Si es a la 1000 sería un milésimo. En el caso de 1000, pues es un milésimo. En el caso de 10,000 sería 1. Aquí viene siendo 1.0001.
todo elevado a 10.000, perdón. Aquí sería elevado a 10.000 y eso da aproximadamente 2.7181, 2.7181 con 10.000. Y se le dan 100.000. Si le dan a n el valor 100.000, pues se va aproximando cada vez más. Pero si se dan cuenta, aquí hay dos números que ya se repiten. El 71 aquí y el 71 acá. Aquí aparece el 81 y si le damos el valor de 100.000, entonces sería elevar 1.0000 y luego el 1, a ver, décimos, estos serían 100 milésimos, décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, todo esto elevado a 100.000, entonces nos da aproximadamente 2.71818. 2.7182 sería aquí. 2.7182. Y este número marca una tendencia. Si la n crece indefinidamente, como fue el caso, aquí creció del 1, luego el 10, luego el 100, luego 1000, los valores de n crecieron en forma indefinida. Para indicar que un número crece en forma indefinida, se usa esta notación, se usa una flecha, que lo que indica aquí es tiende a, esta flecha indica tiende a. En este caso, la n tiende a infinito, o sea, a un valor muy grande. Cuando la n tiende a más infinito, la n mayúscula, que es la expresión 1 más 1 sobre n a la n, esto tiende a un valor que es 2.718182, pero eso es una aproximación. En realidad tiende a un número y ese número se le denota con una letra E, que es aproximadamente 2.718281 y así, ¿no? Pero bueno, con esa aproximación nos quedamos. A este número es muy usado dentro de las ingenierías, dentro de la química, la física, la matemática, dentro de las ciencias básicas. Este es un número que se le conoce como el número E. Entonces, en este caso, nosotros consideramos una función definida en términos de la E y sus potencias, y esa función definida como E a la X, se le llama la función exponencial. Función exponencial natural. O brevemente, le vamos a decir función exponencial. Entonces, aquí esta es función exponencial. ¿Ok? Esta es la función, lo que vamos a entender por función exponencial a la f de x en términos de e a la x. Ahora, e a la x es una potencia.
Y X en este caso es un exponente. Por estar definida esta función en términos de un exponente, a esta función se le llama exponencial. Y en este caso, la base de la potencia, aquí, pues, ustedes saben, en una potencia, a la base, que en este caso es el número E, ¿ok? Al número E, pues es la base de la potencia, y el número X es el exponente de la potencia. Entonces, esto es el exponente. Y todo en su conjunto, a toda la expresión que tenemos aquí, pues obviamente se le llama potencia. Entonces, esto es una potencia. Las potencias son de la forma base y exponente. Entonces, aquí en este caso, la base es E, por lo que a esta función también se le conoce como función exponencial de base E. Entonces, aquí también, si quieren, podemos agregar eso. Función exponencial de base E. ¿Ok? Esta es la función exponencial de base E. Tenemos esto. Ahora, hay otras funciones exponenciales. Cuando no es el número E, pues entonces en general se le llama, por ejemplo, aquí en este caso, como pudiera ser esta, f de x igual a a la x. Esta también es una función exponencial y nos interesa en el caso en que a sea un número, digamos, positivo y además diferente de 1. Como es el caso del número E. El número E es un número que tiene esta aproximación, o sea, el número E en la recta numérica, si lo queremos ubicar, está entre el 3 y el valor 2. Como es 2.71, pues es un número muy cerca del 3, más cerca del 3, obviamente, que del 2, porque aquí hay 7 décimos, entonces hay que dividir esto en 10 partes iguales, y de esas 10 tomar 7 del 2 hacia el 3, así que quedaría como por acá, ¿no? Como por ahí andaría aproximadamente el número E. El número E es un número positivo y es diferente de 1. Por esa razón, las funciones exponenciales las vamos a pensar siempre, no necesariamente con base E, puede ser cualquier otra base, a condición de que la base que tomemos sea mayor que 0 y diferente del 1, ¿ok? Y además, por ser potencias, se van a regir o se van a, digamos, a normar en términos de las leyes de los exponentes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, e a la x más y, entonces esto es lo mismo que e a la x por e a la y. Y si tengo, por ejemplo, a la 2x, pues eso se puede escribir, se puede expresar de diferentes formas. Esto se puede expresar como a la x más x, también se puede expresar como a la x al cuadrado, o también se puede expresar como a al cuadrado y a la x. ¿Ok? Entonces, son formas y son leyes de exponentes. Para el estudio de funciones exponenciales, les aconsejaría yo que dieran un repaso en algún libro de álgebra. En algún libro de álgebra ustedes repasen leyes de exponentes, porque esas cuentan mucho para la parte operacional de estas funciones, ¿ok? Y, por supuesto, pues se rigen, insisto, por las leyes de los exponentes. Entonces, a ver, vamos a ver. En particular aquí, esta parte que tenemos aquí, cuando una variable, digamos, marca una tendencia, en este caso decimos que la n tiende a más infinito. Y los valores de n que están en función de la n mayúscula es función de la n minúscula, estos valores se dicen de qué manera. Bueno, pues se dicen en cierta forma que cuando la n tiende a infinito,
estos valores tienden al número E. Estos valores tienden al número E. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, aquí en este caso, ¿qué podemos nosotros decir? Que cuando se marca esta tendencia, brevemente se expresa como N tiende a E, cuando N tiende a más infinito. En este caso, expresarlo así, también se le traduce de otra manera en matemáticas y se le expresa como el límite ¿de qué cosa? De N, el límite de N, cuando la N minúscula tiende a más infinito, es igual al número E. Que también, por supuesto, lo podemos haber escrito como límite de, en vez de N, podemos poner su igual, que es esta expresión que tengo aquí, y entonces me queda 1 más 1 sobre N, cuando N tiende a más infinito. Y estamos diciendo que esta tendencia, si la N tiende a más infinito, estas expresiones de 1 más 1 entre N a la N van a tender al número E. O sea, se marca una tendencia y se expresa de varias formas esta tendencia. Se expresa como límite cuando N tiende a más infinito de 1 más 1 entre N a la N, y eso es E. Esto se lee. El límite de 1 más 1 entre N a la N, cuando N tiende a más infinito, es el número E, que brevemente con diagramas de flechas diríamos, el límite de N cuando N tiende a más infinito es E. ¿Ok? O brevemente dicho, N tiende a E cuando N tiende a más infinito. Esta flecha se lee como tiende a o se aproxima a. Entonces, aquí vamos a decir, voy a borrarles esta parte de aquí. Entonces, únicamente para indicar lo que estamos diciendo ahí en esa parte. ¿Ok? Entonces, esta flecha indica o se lee tiende a. ¿Ok? La flecha se lee tiende a o se aproxima a. ¿Ok? Por ejemplo, N flecha E, lo puedo leer N tiende a E o bien N se aproxima a E. Y si uso los dos juntos, entonces diremos N tiende a E, digamos por así decirlo, coma, cuando ¿qué? Cuando N tiende a más infinito. Solo que la palabra cuando y la coma no se escriben. Esto se da por obvio, se omite la coma, se omite el cuando y entonces decimos N tiende a E cuando N tiende a más infinito. O bien se puede decir el límite de N, cuando N tiende a más infinito es E. Ajá. Y en este caso, N tiende a más infinito, esta escritura es equivalente, voy a poner un igual de triple barra, se lee como equivalente a, entonces esto es equivalente a decir N es aproximadamente igual a. No, en este caso infinito, ¿no? Es aproximadamente igual a infinito, se aproxima a infinito, o es aproximadamente igual a más infinito, ¿ok? Obviamente, en esta aproximación, el valor de N nunca llega a tomar el valor infinito. Infinito es un punto ideal, es el extremo de la recta, nunca lo alcanza la N. Por muy grande que le den el valor a la N, o sea, por muy grande
que escriban el número de ceros para determinar el valor de la n, como le hicimos en la tabla que construimos. Primero le dimos 1, después 10, luego 100, luego 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, y ustedes pueden pensar la cantidad estratosférica más grande que se puedan imaginar, y aún así no alcanzamos el más infinito. Por esa razón decimos que esta tendencia, cuando yo tengo, digamos, escrito n tiende, por ejemplo, a 3, n tiende a 3, pues significa que la n es próxima al 3, es aproximadamente 3, pero diferente de 3. Nunca llega a ser el valor 3, ¿verdad? Siempre la n es un valor cerquita del 3, que puede ser cerca por la izquierda del 3 o puede ser cerca por la derecha del 3, ¿ok? Entonces, eso también se puede marcar con la flecha. Digamos, ¿qué querrá decir la flecha? Tiende a 3 más, por ejemplo. Si yo digo x tiende a 3 más, esto significa que la x tiende al valor 3 por la derecha. Ajá. Que en símbolos quiere decir que la x es menor que el 3, pero próximo al 3, ¿no? O sea, x es aproximadamente 3 con x menores que 3. No, mayores, porque es por la derecha, ¿verdad? Sí, aquí diremos mayores, o sea, estaría al revés, con 3 por la derecha, con la x por la derecha del 3, entonces, sí, ¿ok? Es decir, tomaría valores entre 3 y 4, la x tomaría valores entre 3 y 4, si lo veo en la recta numérica, aquí estaría el 3, acá estaría el 4, y en este intervalo de una unidad que hay de 3 a 4, están los valores que va tomando la x. Aquí, por ejemplo, una x cercana al 3. Puede ser, digamos, 3.2. 3.2 es muy cerquita del 3. Si quiero todavía más cerquita, pues tomo 3.1. Y si después de 3.1 quiero uno más cerquita, pues tomo 3.01. Y todavía más cerquita, pues 3.001. Y así me puedo aproximar tanto como quiera sin llegar a ser el 3. Por eso decimos siempre aquí la x mayor que el 3, pero próximo al 3, cerquita del 3. Eso es lo que marca esta notación. Eso quiere decir. Y del mismo modo, podemos nosotros decir que la notación x tiende a 3 por la izquierda, pues significa que x tiende a 3 por la izquierda, en este caso, si acá fue más por la derecha, aquí menos es por la izquierda. Ajá. Y en símbolos quiere decir que la x es próximo o cerquita del 3 con valores a la izquierda del 3. En la recta numérica serían valores entre 3 y 2, por aquí andaría la x, en este caso, ¿no? Y si no le ponemos menos ni más, entonces decir x tiende a 3, pues quiere decir que x tiende a 3 por la izquierda y por la derecha. Aquí lleva implícito los dos, entonces aquí diría x tiende a 3 con valores por la izquierda y por la derecha. Bueno, voy a escribirlo así. Tiende a 3 por la izquierda y por la derecha. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es lo que estamos diciendo aquí. Ahora, por supuesto, todo esto se va a regir para funciones exponenciales con las leyes de los exponentes. Ahora, como la función f de x igual a e a la x, f de x igual a e a la x, dado que esta función, el número e es positivo y mayor que 1, entonces estos valores siempre van a quedar por arriba del 0. Y si nosotros
Si nosotros le damos un valor muy grande a la X, entonces el valor del número de la exponencial no necesariamente es la base, sino que la base fue para obtener el número e, es decir, nosotros vimos que el límite de 1 más 1 entre n, o bien, si no quieren n, pueden pensar en una x elevado a x, cuando x tiende a más infinito, eso dijimos que es el número e. Eso marca una tendencia, y la tendencia es que se va aproximando más y más y más a un número, y ese número va teniendo rostro, y ese rostro es el número e, ¿ok? Bueno, entonces aquí para estas funciones esto es así. Ahora, no es lo mismo esto que pensar en el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x, ¿ok? En este caso no es así. Simplemente podemos hacer pruebas aquí. Si la x se va a infinito, primero tomo, digamos, e a la 1, después e a la 2, luego e a la 3, e a la 4, etcétera, etcétera. Y vemos que esto se va haciendo más y más grande, cada vez más y más grande. Por eso decimos que esto es más infinito. Y del mismo modo, si nosotros consideramos el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x, ahora en vez de ir creciendo, va a ir disminuyendo hasta hacerse 0. Estos dos límites para estas funciones son muy importantes, ¿ok? Y la gráfica, tomando en cuenta esto, digamos, una forma abreviada de expresar estas tendencias, porque un límite es una tendencia, este límite tiende a este valor, o a este símbolo, a este punto, y este límite también tiende a este otro valor. O sea, los límites son tendencias, marcan tendencia a algo, ¿ok? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, en este caso veríamos aquí, una forma también de abreviar esto, una forma de abreviar toda esta expresión sería, querría decir e a la más infinito, cuando se sustituye aquí la x por el más infinito, sería e a la más infinito. Eso me daría ¿cuánto? Pues si nosotros recordamos las tablas de infinitos, esto es elevar un número a infinito, y eso me da más infinito en este caso, ¿no? Esto querría decir que es el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x, y eso estamos diciendo que es ¿cuánto? Más infinito, lo cual se comprueba con las tablas, con la tabla de infinito. No sé si por ahí que hemos usado ya la tabla de infinito. Entonces, e a la más infinito es más infinito. ¿Y qué viene siendo e a la menos infinito? Pues por la tabla es justamente lo que acabamos. Bueno, una forma de abreviar esto es así, y esto quiere decir el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x, y esto me dice que es, por las tablas, es 0. ¿Sí? E a la menos infinito es 0, e a la más infinito es más infinito. Y si nosotros graficamos esta función y igual a e a la x, dándole los valores notables a la x, un valor notable es menos infinito, otro valor notable es 0 para la x, y el otro valor notable es infinito. Entonces aquí tendríamos los valores de y por acá tendríamos puntos x, y, así. Y entonces vemos lo siguiente. Para construir esta tabla, aquí me queda la y, ya saben ustedes, es e a la x. E a la x, aquí me quedaría e a la más infinito. E a la menos infinito, aquí sería e a la menos infinito, y esto es 0. Y acá tendríamos el punto en el plano extendido de coordenadas menos infinito, 0. Y si la x vale 0, aquí me queda la y, es e a la 0. Y e a la 0 es 1, así que tengo el punto de coordenadas 0, 1. Ahora voy con
x igual a más infinito. Si la x toma el valor más infinito, entonces tengo e a la más infinito y e a la más infinito por la tabla de infinitos. Esto es más infinito. Y entonces tengo el punto de coordenadas más infinito, más infinito en el plano extendido. Si vemos el plano extendido aquí, en chiquito, pues en este espacio que me queda aquí de pizarrón, entonces vamos a tener aquí a la mitad aproximadamente, bueno, acá estaría el menos infinito en el eje de las y, y acá estaría el más infinito en el eje de las y, este es el origen. Acá estaría el más infinito en el eje x, este es menos infinito por acá, y el más infinito estaría por acá. Entonces, este punto menos infinito, 0 en el plano extendido, al que se le pegan los infinitos, al plano real, el que ustedes conocen, el plano cartesiano real, si les pegamos los infinitos, este y este, entonces se forma este plano al que se le conoce como plano extendido, y ahí podemos expresar los puntos de coordenadas. Son puntos ideales. Este es un punto ideal, el punto de coordenadas menos infinito, 0. Menos infinito, 0, ¿dónde andaría? Bueno, pues está por acá, el menos infinito, 0. Como la exponencial es positiva, pues es un 0 que está por arriba acá, ¿no? Aquí está el punto de coordenadas, vamos a decir aquí. Bueno, voy a expresarlo en esta forma. A ver. Aquí voy a decir que está el punto menos infinito, 0. Está aquí, ¿no? Es un punto que tiene coordenadas menos infinito, 0. Es un punto ideal en el eje de las x. Ahora, este punto 0, 1, pues es el que ustedes conocen normalmente, que es así. Aquí está el 0, 1. Y después tenemos el otro punto que es el más infinito, más infinito. Más infinito, más infinito es esta esquina que tengo acá. Entonces aquí está el más infinito, más infinito. De modo que la gráfica de esta función conecta este punto con este, y su gráfica se ve aproximadamente así. ¿Okay? Es una curva. Esta curva que acabamos de graficar aquí, pues es la gráfica de la función y igual a e a la x. Y igual a e a la x tiene por gráfica a esta curva. ¿Ok? Ustedes esta curva, por supuesto, la obtienen utilizando la tabla de infinitos, y entonces tenemos esto que viene siendo esta parte que tenemos aquí. ¿Ok? Se puede graficar con puntos notables que son el menos infinito, el 0 y el más infinito. Con esos 3 puntos es suficiente para graficar esta función. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, pues lo que podemos decir aquí también es que esta función es biyectiva, o sea, es inyectiva y es sobreyectiva. Entonces, y igual a e a la x es biyectiva. Es biyectiva, entre paréntesis, quiere decir inyectiva y sobre. Inyectiva y sobre. Ahora, si es biyectiva, tiene una inversa. Entonces aquí decimos, por tanto, la función e a la x tiene una inversa. ¿Ok? A la inversa de y igual a e a la x, que es f de x igual a e a la x, esta función tiene inversa. A la función inversa de esta función exponencial se le llama logaritmo natural o logaritmo de base e. Entonces, esto viene siendo, esta función tiene una inversa f a la menos 1, f a la menos 1, la inversa de f, sería f a la menos 1 de x, por así decirlo, f a la menos 1 de x, denotada como ln
lo cual se lee. Entonces, aquí en este caso, en vez de f a la menos 1 de x, puedo decir ln de x o lnx sin los paréntesis, sin el paréntesis ahí. Se denota así, o bien logaritmo natural de x, si no lleva otras cosas más, por ejemplo, que fuera x más 1, ahí sí no podemos prescindir del paréntesis, pero como la x está sola, lo puedo expresar como logaritmo natural de x. Ajá. Esta cosa se denota así. ¿Y qué cosa? Y se define del siguiente modo. El logaritmo natural de x es y, si y solo si e elevado a y es x. ¿Okay? Esta es la forma en que se define el logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x es y, si y solo si e a la y es x. O sea, se define en términos de la base e. Por esa razón, a este logaritmo se le llama un logaritmo de base e, porque está definida en términos de una potencia de base e. Entonces, esta viene siendo la base para este logaritmo. Entonces, aquí diríamos logaritmo de ln, también se lee logaritmo, a ver, vamos a decirlo así, logaritmo de base e. Ajá. Se puede expresar también así. ln también se puede expresar como log e. Eso quiere decir logaritmo de base e, y es el logaritmo natural. El logaritmo natural es el logaritmo de base e. Muy bien, ahora, ¿qué más podemos decir de esta función logaritmo? ¿Cuál es la gráfica de la función logaritmo natural? Bueno, pues se obtiene a partir de la gráfica de la función exponencial, como hemos obtenido las gráficas de las funciones inversas. Las gráficas de las funciones inversas, si se acuerdan ustedes, se obtuvieron ¿de qué manera? Mediante la composición de dos rotaciones. Primero rotábamos 90 grados y después rotábamos, ¿qué cosa? 180 grados y llegamos a obtener la inversa. A ver, lo vamos a hacer. Vamos a obtener la inversa. Tomando en cuenta la gráfica de la exponencial, vamos a obtener la gráfica de la función logaritmo. La gráfica de la función logaritmo, bueno, pues entonces, si la gráfica de la exponencial es así, digamos en este marco, aquí estaría así, ajá, entonces veamos a qué es igual la gráfica de la función logaritmo. Aquí está el origen. Entonces, este es eje X, este es eje Y, ajá. O si quieren, como aquí está la variable despejada es la X, entonces podemos pensar que la gráfica para esta función, así, es la X iría para esta. En particular, aquí sería así, y acá tendríamos la Y, y entonces al girarlas, le hacemos una rotación de 90 grados. Al hacer la rotación de 90 grados, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener 90 grados alrededor del origen, ¿no? Aquí es alrededor del origen. Rotamos toda la figura, todo el cuadro. Rotamos 90 grados y entonces estaríamos viendo la nueva posición. El eje Y quedaría acá, normal, como lo estamos habitualmente acostumbrados a verlo. Este eje X me quedaría acá, este sería el 1, aquí hay un 1, entonces aquí me quedaría el 1 en el eje de las X, por aquí pasaría la inversa, ¿verdad? Esta, pues, a ver, sí, en el eje X queda así. Entonces, al acostarla, ¿cómo viene? Pues viene así, ¿no? Viene en esa forma, ¿no? Es decir, esta la rotamos. A ver, sí, al rotarla, pues este sería el menos infinito para la Y. El menos infinito para la Y me queda acá al hacer la rotación. Y la X, aquí estaría el 1 en el eje de las X y para acá estaría así. Aun cuando aquí la posición de los positivos me queda
en forma no usual, porque está apuntando los positivos hacia la parte izquierda del eje horizontal, pero acuérdense que son rotaciones. Entonces, después de ahí se hace una rotación de 180 con respecto a una recta vertical, que puede ser el eje Y, esta o esta, cualquiera de esas. Por ejemplo, voy a suponer que hago la rotación de aquí para acá y dejo fija esta línea, o bien puedo dejar fija la línea que está en el 1, como quiera. ¿Okay? ¿Qué nos quedaría? A ver, ¿cómo se vería acá el nuevo cuadro que tendríamos? Al hacer la rotación del eje Y, pues va a quedar donde mismo, pero la parte positiva del eje X ahora va a quedar acá, aquí quedaría en esta posición, aquí estaría el 1, y esta, al darle la vuelta así, como si fuese la hoja de un cuaderno, y aquí estuviera el gusano, supongan ustedes que aquí va el gusano del cuaderno, y háganle esta hoja, pásenla para acá, ¿qué les daría? ¿Qué les daría en este caso? Bueno, pues les va a dar que esto se les viene, ¿de qué manera? Pues viene, vamos a ver, sí, acá queda la X, ¿y qué más? ¿Qué más tendrían aquí en esta parte? Pues vendría quedando así, ¿no? Entonces estarían viendo la gráfica en esa forma. Y aquí tendrían ustedes, ¿qué cosa? Pues tendrían la gráfica de la función y igual al logaritmo natural de x. Esa sería la gráfica. Digamos, si lo vemos con soltura, esto, ¿qué tendríamos aquí? Pues tendríamos, digamos, es decir, al decir yo que lo veamos con soltura, es decir, sin acotar aquí, sino que lo veamos tal cual, ¿no? Entonces vendría siendo una cosa así. Se va a más infinito, de aquí para acá este es más infinito, acá sería más infinito. Aquí tomaría el punto de coordenadas más infinito, más infinito. Aquí estaría el 1 y por acá estaría el 0, menos infinito, que sería un punto que estaría así, ¿no? Que es la otra forma. Entonces, vemos que el logaritmo natural de x marca una tendencia. Aquí en este caso, el logaritmo natural de x, pues estamos diciendo que tiende, en este caso, tiende a ¿cuánto? Pues cuando la x se pega al 0 por la derecha, si la x se pega al 0 por la derecha, entonces esta función, los valores del logaritmo se van a ir a menos infinito. Aquí sería menos infinito. Y si la x se va hacia más infinito, el logaritmo natural de x, si la x tiende hacia acá, los valores de x van a ir tendiendo así, hacia arriba, hasta llegar a ¿cuál? Hasta llegar al más infinito. Aquí en este caso sería a más infinito cuando la x tiende a más infinito. ¿Ok? Esto que he escrito así, brevemente, también se puede expresar diciendo lo siguiente. El logaritmo natural de 0 más, pues es ¿qué cosa? Pues es un valor muy pequeño, que de hecho llega al menos infinito, aquí sería el menos infinito, y por acá tendríamos que el logaritmo natural de más infinito, cuando la x toma o es próxima al más infinito, aquí se escribe más infinito y diríamos logaritmo natural de más infinito, y esto estamos diciendo que es más. Entonces está desenfocado. ¿Se desenfocó? Sí. ¿Sí? ¿Se desenfocó? Vamos a ver. Ahora, vamos, permítanme. ¿Ya? Listo. Ok. Bueno, muy bien. Entonces tenemos eso. Ahora, esa sería la gráfica, por supuesto, de la función logaritmo natural de x en el plano XY. Veamos propiedades de esta función logaritmo. Propiedades. A ver, no olviden la definición. La definición de la función logaritmo es esta que está enmarcada aquí. Okay, esta es la definición de el logaritmo natural.
Entonces, las propiedades del logaritmo natural, bueno, esta definición la voy a poner acá arriba porque la vamos a utilizar. Entonces, el logaritmo natural de x, perdonen ustedes, el logaritmo natural de x es y, si y solo si e a la y es x. Esta es la definición, ¿ok? Esa es la definición del logaritmo natural. Entonces, las propiedades que tiene esta función son las siguientes. Primera, por supuesto, el logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale el logaritmo natural de 1? Pues esto vale 0. Segunda, el logaritmo natural de un producto, vamos a pensar que fuera el logaritmo natural de A por B. Esto viene siendo el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. ¿Ok? Y borro esto porque ya lo escribí ahí arriba. Lo tengo ahí el dato. Entonces, tenemos esta parte aquí. ¿Ok? Bueno, pues entonces tendríamos lo siguiente. A ver, voy a escribirlas todas primero y luego demuestro algunas de ellas. Entonces, tercera propiedad, el logaritmo natural de A sobre B es igual a el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. Y la cuarta propiedad básica es que el logaritmo natural de A elevado a una potencia R a una exponente R, eso es R por el logaritmo natural de A. ¿Ok? Todas son importantes, pero observen esta última, la 4. ¿Qué propiedad tiene el logaritmo? La propiedad que tiene el logaritmo dice que el exponente, los logaritmos bajan el exponente. Si aquí tengo R, lo bajan como coeficiente. Y al revés, si lo tengo como coeficiente, lo puedo subir como exponente de la A. Si está como coeficiente del logaritmo, se puede poner como exponente de la A, que está acá, y queda así. O al revés, si voy de izquierda a derecha, entonces tendríamos que la propiedad dice, el exponente del logaritmo de una potencia baja el exponente de la potencia, lo baja como coeficiente. Si aquí está como exponente, también se puede poner como, si aquí está como exponente, también se puede poner como coeficiente acá. Y entonces tendríamos eso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces voy a demostrar alguna de estas propiedades, 2 o 3, no sé, tenemos algunos minutos todavía, creo que sí podemos demostrar aquí alguna de esas propiedades y entonces tener lo siguiente. A ver, vamos a ver. Veamos, a ver, voy a poner aquí una línea. Demostración. Bueno, para ver que el logaritmo de 1 es 0, pues entonces ustedes tomen en cuenta la definición. La definición, por ejemplo, en el caso 1, el logaritmo natural de 1, el logaritmo natural de 1, el logaritmo natural de cualquier número en general, es un número tal que tiene la propiedad de que al elevarlo es el número que al elevar e a ese número me da la x. ¿A cuánto elevo e? ¿A cuánto elevo la base e para que el logaritmo natural de 1 sea esta y? ¿Cuánto debe valer y? Pues es 0, ¿no? Esto es 0 porque e a la 0 es 1. Esa es la definición, ¿no? Logaritmo natural de x es y si e a la y es x. Como e a la 0 es 1, entonces logaritmo natural de 1 es 0 por la forma en que está definida la función logaritmo. Eso prueba la propiedad 1. La propiedad 2, vamos con la propiedad 2. A ver,
En la propiedad 2, miren ustedes, tienen lo siguiente. Quiero demostrar que el logaritmo natural de A por B, a este, por ejemplo, llámenle X, o con otra letra, para no usar las letras X y Y de la definición. Aquí tenemos esta parte, le vamos a llamar, por ejemplo, a este vamos a llamarle M, y al logaritmo de A le vamos a llamar N, y al logaritmo de B, que es este otro, al logaritmo de B le voy a llamar ¿de qué manera? Pues le voy a llamar P, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Les llamo P. Entonces, quiero demostrar que N más P es igual a M. N más P es igual a M. Pero voy a usar las definiciones. Aquí en este caso, esto quiere decir, por definición, el logaritmo de A por B es M, si y solo si, E elevado a M, que es, estoy usando la definición que tengo aquí. ¿Se dan cuenta? El logaritmo de X es Y, si E elevado a Y me da lo que tengo aquí. Por esa razón, este logaritmo es M, si E elevado a M me da A por B. Esto me da A por B. ¿Ok? Y ahora, también usando la definición. Por definición, este logaritmo es N, si E a la N es A. ¿Ok? Si E a la N es A. ¿De acuerdo? Y ahora, con esta definición, el logaritmo natural de B es P, si y solo si E a la P es B. Es usando la definición que tenemos allá. Esto por definición, ¿no? Entonces, esta es la definición. Aquí la definición también. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes, aquí vamos a tener lo siguiente. ¿Qué viene siendo, en este caso, qué relación tiene E a la M con las otras tres potencias? Esta potencia con esta y esta, ¿cómo se relacionan? Pues en términos de este producto. O sea que vamos a tener aquí lo siguiente. E a la M, sabemos que es A por B. Pero esta A es E a la N. Entonces, esta A es E a la N. Y esta B es E a la P. ¿Ok? Eso por la forma en que está definido ahí, aquí. Entonces, este E a la M es A por B, por la definición. Y la A es E a la N, también por definición. Y esta B es E a la P. Y ahora, por leyes de exponentes, E a la N por E a la P, esto es E a la N más P. ¿Ok? Esto es E a la N más P. ¿Por qué? Porque son potencias de igual base. Las potencias de igual base, para efectuarlas, se suman los exponentes. Este por este es la misma base elevado a la suma de los exponentes, que es esto. Por leyes de exponentes tenemos esto. Muy bien, entonces lo que estamos demostrando es que E a la M es igual a E a la N más P, pero la función exponencial es inyectiva. Por ser E a la X función inyectiva, por ser esto inyectiva, ¿qué propiedad tienen las funciones que son inyectivas? ¿Se acuerdan ustedes? Pues tienen la propiedad de que si dos imágenes son iguales, por ejemplo, f de x1 igual a f de x2, si dos imágenes son iguales y la función f es inyectiva, eso implica que las preimágenes x1 y x2 son iguales. Esta es la propiedad que tienen las funciones que son inyectivas.
como e a la x es inyectiva y yo tengo que esta imagen es igual a esta imagen, entonces se tiene que m es igual a n más p. ¿Ok? Por inyectividad. Esto quiere decir la función exponencial valuada en m, y esto quiere decir la función exponencial valuado en n más p. ¿Ok? Como dos imágenes son iguales, esta imagen igual a esta, entonces las preimágenes, que son la m y la n más p, son también iguales. Pero ¿quién es m? M es logaritmo natural de a, entonces tengo aquí logaritmo natural de a por b, que es la m, debe ser igual a esta n, que es el logaritmo de a, más esta p, que es logaritmo natural de b, logaritmo natural de b. ¿Ok? Y entonces hemos demostrado esta segunda propiedad que tengo aquí. Hemos demostrado que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Del mismo modo se demuestra que el logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Es exactamente igual que demostré esta. Llamo a este con m, llamo a este con n y a este con p, y otra vez hago la misma situación de allí, y llegamos a que el logaritmo de a sobre b es exactamente esto que tengo aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo desarrollar esto? Pues igual, en este caso, ¿quién sería, digamos, vamos a suponer para la propiedad 4, vamos a, bueno, aquí mismo, la propiedad 4, a ver, para la propiedad 4, vamos a suponer que el logaritmo natural, supóngase que el logaritmo natural de a a la r es un número n, y que el logaritmo de a, logaritmo natural de a, vamos a suponer que el logaritmo natural de a es solito logaritmo. Vamos a suponer que este logaritmo es n. ¿Ok? Entonces, por definición de logaritmo, este logaritmo es m si y solo si e elevado a m es a la r. Eso es por definición de cómo está definido aquí, ¿verdad? Es decir, la x en este caso sería a la r, la y sería mi m. Entonces, eso es equivalente a e a la y, o sea, e a la m, igual a x, que en este caso la x es a la r. ¿Ok? Y ahora, del mismo modo, ¿a qué es igual? Bueno, logaritmo natural de a es n, si, solo si, e a la n es a. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora, digamos, esta igualdad eleven ambos lados a r. Esto les implica que e a la n y a la r es igual a la r, elevando ambos lados a r. Entonces, este valor a la r es lo mismo que este valor a la r, porque son iguales estos dos valores, tenemos esto. Pero por propiedades de los exponentes, tenemos lo siguiente. A ver, vamos a escribirlo aquí. Tendríamos, estos dos son conmutativos, me quedaría e a la rn es igual a la r, ¿ok? E a la rn es igual a la r, pero a la r también es igual a e a la m. Entonces, e a la rn es igual a e a la m. Y otra vez, por ser inyectiva la función exponencial, esto implica que rn es igual a m.
Pero ¿quién era n? Pues n, estamos diciendo que n es el logaritmo natural de a. Entonces aquí me queda r por el logaritmo natural de a es igual a m, pero m es, ¿quién es m? Pues es logaritmo natural de a a la r. Entonces aquí me queda logaritmo natural de a a la r. Y entonces tenemos esto, que es justamente lo que queríamos demostrar ahí. Que los logaritmos bajan el exponente, este exponente lo bajan al coeficiente, o bien el coeficiente lo suben como exponente. ¿Ok? Y esas son las propiedades básicas de los logaritmos. Más adelante, que el próximo lunes comenzamos a ver, bueno, ya comenzamos con la idea del límite. Vamos a continuar con el concepto de límite la próxima vez, que sería el lunes próximo. Por ahora, pues, le dejamos aquí. Perdonen que les haya robado un par de minutos, o no sé, nos pasamos un poco. Pero esas son las propiedades básicas de la función logaritmo natural y la relación que tiene con la función exponencial. Ambas van de la mano, siempre van a ir ligadas una de la otra. ¿Ok? Le dejamos ahí, jóvenes. ¿Hay alguna duda? Yo solamente tengo una pregunta, profe. ¿Cuándo va a ser el examen? El primer examen parcial va a ser el jueves, que es cuando tenemos 2 horas. ¿Ok? Ok, muchas gracias. El viernes no podría ser porque solamente disponemos de 1 hora. Entonces, tal vez algunos estudiantes tengan otras clases y no les sería suficiente 1 hora para resolverlo y luego irse a otra clase o a otro asunto, ¿no? Pues se ajustan al horario. Entonces, podría ser en la clase del jueves. Y el viernes de la próxima semana vamos a hacer el taller. El taller de la próxima semana va a tener 1 hora nada más, que va a ser la hora del viernes. Y lo vamos a ir complementando con algunos espacios que le demos en el taller 6. El taller 5, pues va a ser de 1 hora. Y el taller 6, pues vamos a ir viendo de los 2 talleres, como le hemos venido haciendo. ¿Ok? Bien, entonces el próximo examen parcial será el jueves de 12 a 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Sí, es jueves de 12 a 2. Muchas gracias. Muy bien. Le dejamos aquí entonces, los veo el próximo lunes. Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien. Gracias, profesor. Buen fin. Igual, buen fin de semana. Pásenla bien. Profe, hasta luego.